gracias a la invitación del doctor Ángel Gustavo López Montiel, quien es profesor e invitado del CRESUR en Chiapas, y de la materia Teorías de Desarrollo Social, voy a dar a conocer mediante una conferencia algunos puntos de vista o vistas de punto, el cual el título de la conferencia se denomina Enfoques economicistas, aportación en el crecimiento y su crítica, de parte de José Ramiro Culebro Argüello. Bien, iniciamos. Hoy en día, la humanidad globalizada del siglo XXI es naturaleza de numerosos estudios y divulgaciones. Con perspectivas distintas, muchos de los autores definen a la sociedad y sus procesos actuales como posmodernidad, modernidad de primer mundo, nuevas etapas de la modernidad. Inclusive se atreven a decir que son un proceso de hipermodernidad, etc. En este plano, los rasgos de un tanto comunes es la identificación y crítica de una fenomenología específica de la sociedad posmoderna. Se trata entonces de la economización, cada día más impactante e imparable por su voraz capitalismo, en tanto cierta cosificación individual y colectiva en la vida cotidiana de todas las personas. Bien, con esta dimensión la sociedad en la actualidad se encuentra sujeta, entre otras cosas, por una acelerada extensión y ejecución de particulares principios y criterios en el vaivén de la economía. Por ejemplo, en la administración de las empresas globales o nacionales, respecto a la competitividad, competencia, niveles de producción, eficacia, tanto eficiencia también, la rentabilidad, por consiguiente la capacidad de capital, de innovación, de tecnología, de gestión de los riesgos, etc. Por otro lado, y bajo este horizonte de lucha por el progreso de la humanidad por medio de la economía y sobre todo en el terreno del capitalismo, coexisten dos enfoques que en la actualidad siguen vigentes por las distintas inmersiones del flujo económico, que son el liberalismo y el keynesianismo. Tanto el liberalismo como el keynesianismo son doctrinas político-económicas asentadas en la persuasión de la economía como punto de partida para el progreso económico y político de un Estado-nación. Sin embargo, concurren contrastes estructurales importantes entre estas dos filosofías políticas, las cuales daré un breve bosquejo, luego de comentarlas en un esbozo. Si bien es cierto que el liberalismo es una doctrina política económica fundamentada en la conservación de las autonomías propias, rebatiendo terminantemente la interposición del Estado en cuestiones civiles, igualmente es completamente inverso al absolutismo pues, que es el régimen de una o varios individuos con autoridad dominante. En otro sentido, el liberalismo encamina el sostenimiento de un Estado de Derecho, el progreso de la humanidad con igualdad ante la ley, el derecho a la posesión privada, a la libertad de culto y la libre voz de las personas. Por otro lado, el liberalismo supone al Estado como un administrador que enfila la actividad financiera, aunque intermediando lo menos permisible en este factor. Al restringir la intervención del gobierno en materia económica, se avala la formación de un comercio de competitividad en equivalencia de circunstancias, sin exigencias de una esfera, excluyendo las medidas, gravámenes y la disminución de tributaciones. Ahora bien, el liberalismo en el medio gubernamental plantea otorgar la facultad necesaria a los pobladores, quienes a su vez elegirán a sus representantes de modo autónomo y completamente independientes. La democracia representativa y los principios democráticos se fundan en los sistemas liberales, en las que la voluntad del sujeto es la valía superior. Coexiste derecho original a la posesión privada y a las libres actividades comerciales, que son la plataforma del desarrollo económico y mejoramiento social. En estos aspectos, el Estado-gobierno debe garantizar estos derechos. Bien, por su parte, el keynesianismo es una teoría política económica formulada por John Maynard Keynes,
que es economista británico, que nace como resultado a la Gran Depresión Financiera del año 1929. Él supone que esta filosofía, su filosofía, lo más sustancial, es el aliciente de la economía para el movimiento del comercio ante las dificultades financieras. Se trata de un progreso nombrado de demanda agregada en la que el Estado-gobierno debe mediar para intensificar la economía en medios o en tiempos cuando las dificultades económicas son apremiantes. Esto intenta conseguirlo a través de la ejecución de obras públicas, lo que viabiliza una consecuencia o efecto dominó, aumentando el poder adquisitivo de los habitantes, lo que supone aporta como resultado la dinamización de la economía. Entonces, el keynesianismo plantea que en tiempos de época de quebranto o de depresión mercantil, el Estado anime la economía estimulando la capacidad de compra para lograr el crecimiento económico y por lo tanto mayor oportunidad de empleo, aunque esto aporte como resultado acentuación de la inflación. Enseguida, cuando los ciclos económicos mejoran, se comprime la inflación serenando la economía a través de la disminución del desarrollo, el retraimiento de capital en movimiento y acrecentando, por supuesto, el despido. Esto representa que es razonable intervenir en la economía por medio de los gravámenes, el egreso público y la política de capital. Bien, bajo estos argumentos, el liberalismo manifiesta que el Estado no interceda en la economía, en tanto el keynesianismo formula que el Estado debe intervenir en la economía para impulsarla. Por su parte, el liberalismo protege las libres actividades comerciales sin supresión ni interposición del Estado-gobierno, mientras que el keynesianismo resguarda la medida al dejar al mercado proceder, pero con la acción regidora de Estado-gobierno al vigilar por los intereses individuales y colectivos que demanda la colectividad. Ahora bien, el modelo que se tiene en consideración es el estándar de crecimiento de Hart de 1939 y de Domar en el 46, el cual amplía las ideas de Keynes a través de la macroeconomía dinámica. El otro modelo es de Solow, 1956, que pensó como eje interno el acaparamiento del capital físico y brota como variable primordial el capital humano por su magnitud para formar nuevo conocimiento que viabiliza el desarrollo exógeno. En este entorno también sobresale el modelo de Kaldor a partir de 1963 con sus leyes de desarrollo, mostradas con el propósito de dar definición a las discrepancias que consiguieran presentarse en los periodos económicos de una nación, en el que esboza un conjunto de elementos que sobrelleven el crecimiento. En la actualidad, el estudio del crecimiento económico es una inquietud de la ciencia económica, a partir de los heterogéneos enfoques y teorías, lo que ha proporcionado como consecuencia la dinámica donde se entrelazan producción de representaciones de conocimiento, relaciones de dominio y corporaciones del desarrollo. Asimismo, la progresión económica como resultado de la alianza de dos caras. Por un lado está la carencia de provocar las relaciones sociales y las conveniencias productivas, y además la preocupación sobre el hecho de interaccionar en un escenario económico complicado que se enuncia en efectos de variables yuxtapuestas, lo que ha proporcionado como derivación una interesante idea sobre el crecimiento económico, como la transformación cuantitativa o propagación de la economía de una nación, por lo que es no solamente un segmento del desarrollo y no expresa completamente la prosperidad, ni las coyunturas, ni la igualdad, ni la sostenibilidad, ni el goce de derechos, de acuerdo a Arias 2008. Entonces la economía ha aportado en el transcurso del devenir del tiempo y sobre las sociedades desde tiempos remotos posibilidades importantes para el desarrollo de la humanidad en distintos campos, toda vez que la economía es la ciencia que se encarga del estudio de los recursos insuficientes que la sociedad precisa para coexistir, en tanto su elaboración, comercialización y reutilización. Estos recursos pueden ser desde distintos bienes, por ejemplo, desde los alimentos, la vestimenta, la tecnología, la vivienda, etc. Entre los servicios se pueden observar, por ejemplo, en la salud, educación, vivienda, agua potable,
energía eléctrica y entretenimiento. Entonces, la economía es la ciencia que crea relaciones entre la sociedad y la gerencia pública y privada. Gracias a la economía logramos evaluar la estabilidad de una nación, su progreso y crecimiento, para así construir políticas que consigan mejorar la realidad colectiva del bienestar social de las sociedades. Bien, otros campos en los cuales la economía aporta a la humanidad son sin duda las referidas en las ciencias sociales, las humanas y naturales, por supuesto. Sin embargo, desde la mirada de Amartya Sen, el desarrollo humano tiene como fin ampliar la libertad real de los individuos. Según esta perspectiva, la extensión de la libertad es el medio y fin trascendental del desarrollo. El progreso humano radica en la anulación de intervenciones a las tipologías de libertad que despojan a los sujetos de la eventualidad de producir sus capacidades y oportunidades. Y por supuesto, sin estas libertades no es razonable ni sostenible el crecimiento. Pero para avalar las libertades imprescindibles en la sociedad, deben coexistir organismos económicos y sociales concretos que frenen el desmoronamiento del pacto social. Bien, desde un punto de vista crítico, la cultura corporativa como elemento básico de la ética economicista en su impacto desarrollista procesa cierta exacerbación a la competencia, a la censura, la moral y la frustración, culto de la eficacia, de la competitividad, del rendimiento y del éxito particular. La asimilación de estos valores y su beneplácito por la colectividad como si fueran manuales uniformes y originales son circunstancias ineludibles para que las élites económicas consigan unir el poder político por sí mismos. Entonces, se plantea un cuestionamiento recurrente, importante. ¿Cuál es el papel concreto entonces de las grandes compañías transnacionales en la construcción de ese modelo ideológico economicista? ¿Cómo se afianzan especialmente en el desarrollo del proceso general que se acaba de puntualizar? Entonces, por consiguiente, pienso que el desarrollo y el progreso económico deben ir de la mano, como procesos beneficiosos que además de satisfacer las parvedades de la colectividad en todas sus distancias, procuren el mínimo daño permisible al entorno ambiental, a sus recursos, a sus fines y sobre todo a la dignidad humana en su dimensión individual o colectiva. Para arribar al término de la conferencia, estaríamos observando ciertas conclusiones al respecto. Por ejemplo, la evolución de la economía, tal como se manifiesta en la progresión de la población y de la riqueza, no se debe concebir como crecimiento. Este proceso simboliza tipologías atributivas. El progreso, en la mirada propia, es un proceso distinto a lo que consigue advertir en los ciclos económicos, en las conducciones de la economía de reglas. Es una turbulencia de la mesura que inquieta y desliza en el enlace perentorio la etapa de armonía que antes había. Por otro lado, los distintos modelos de crecimiento deben determinarse en, por ejemplo, colocar a todas las personas en el eje de las preocupaciones, erigir todos los entornos para que los sujetos consigan desplegar absolutamente sus capacidades, así como aprovecharlas, constituir un plan de relaciones propias e internacionales que lo fortalezca en dinamismo real y participativo, así como contribuir a fortalecer la soberanía y a la supresión de las desavenencias e injusticias que permean hoy en día, además de acoger tecnologías que no sean perniciosas para el medio ambiente y de razonamientos para la correcta apreciación de los recursos naturales. Entonces también hay otra conclusión interesante e importante, que es en el progreso que se observa a través del tiempo para generalidad mundial y para los científicos sociales. Este argumento ha procesado una intensa renovación en la retórica. En nuestros días, la pauta dominante económica no puede sostenerse incesantemente porque conlleva un tangible daño social y ambiental, por lo que se forza un proceso de idea de quebrantamiento en las predisposiciones. El progreso, si no es sostenible, no debe ser cualificado como un verdadero progreso. No preexiste progreso sin sostenibilidad. Una de las últimas conclusiones a que puedo llegar es la siguiente. La consecuencia del crecimiento sostenible atribuye un gran desafío a la comunidad académica, el de la transformación lo más
prontamente viable de modelos alternos de desarrollo con perspectiva de desafiar el grado alcanzado en el desarrollo. Esto por la degradación de los recursos naturales y, por supuesto, para brindar respuesta a las apremiantes carencias de los pueblos que coexisten en contextos de rezago y subdesarrollo. Muchas gracias por escuchar estas palabras sobre esta conferencia. Muy amables y muchas gracias, doctor Ángel Gustavo. Un gusto.